platícame un poco de quién eres, qué haces, cuál es tu proyecto y todo lo que nos quieras platicar al respecto. Sí, claro. Gracias, Laura. Antes, muchísimas el agradecimiento por invitarnos a esta plática. Pues bueno, yo te comento que yo soy Jorge Moreno Moreno, yo soy coordinador de inclusión laboral de la Fundación para la Inclusión de Desarrollo de Personas con Discapacidad, ACEF Indedis, y director de la consultoría Pasión por Ganar, donde me dedico también a la inclusión laboral y deportiva de personas que vivimos con una condición de discapacidad. ¿Por qué te digo que vivimos? Porque te platico que yo hace 28 años adquirí la discapacidad en un accidente y me caí de una altura de 7 metros. Desde hace 28 años soy una persona con discapacidad motriz adquirida, usuario de silla de ruedas. Eh, Durante muchos años yo viví mi discapacidad de manera aislada a algún colectivo de discapacidad, porque yo tenía mi negocio, tenía un negocio de una liga de fútbol rápido y nunca me involucré con algún colectivo de la discapacidad. Yo vivía mi discapacidad y me atendía a discapacidad de manera particular. Hace aproximadamente 9 años tuve la oportunidad en una feria del empleo de la Universidad Panamericana, a la cual asistí no buscando un empleo, eh, y por una invitación de un familiar. Y ahí conocí a Roxana Pacheco de la Fundación. eh, Me platicó un poquito de lo que estaban haciendo y me invitó a colaborar con ella, con la Fundación, escribiendo más en el tema deportivo, que le platicé un poquito que a mí eso es lo que me apasionaba y que era mi negocio. Pero poco a poco te vas involucrando, vas conociendo más lo que tú puedes aprender y aportar para todos los que vivimos una condición de discapacidad, ¿no? Mm, Vas participando en los programas que tenía la fundación. Una fundación que también iba empezando, pero que tenía mucho interés en poder desarrollar estos programas. Y te vas, te repito, cada vez involucrando mucho más en el aprendizaje. Te platico y es algo que siempre le voy a agradecer a Roxana. No, de repente Roxana me decía, Jorge, te inscribí en un curso sobre la norma 034. Es los sábados a las 8 de la noche, sin consultarme. O sea, nada más me inscribía. Y yo, pues un poquito molesto, le decía, oye, ¿por qué no me consultas? O sea, sábados, 8 de la noche, de Mm. 8 a 11 de la noche, eran 6, 8 sábados que tomé el curso y ya no te limiten muchas cosas, ¿no? Lo tomabas, lo tomabas. Y así de repente otro día, Jorge, ya te apunté a un curso los domingos en las mañanas sobre la discapacidad y retos de la discapacidad laboral. Ok, los tomabas. Ahora, cómo agradezco porque eso me abrió la pauta justo para poner, primero para tomar la coordinación de inclusión laboral y después para ya poner yo mi propio emprendimiento. Eh, Te repito, vas conociendo más sobre las necesidades que hay respecto a la discapacidad en todos los ámbitos, porque no únicamente va en el laboral, ahí conocíamos de todos los ámbitos. Pero pues, te vas desarrollando en este del trabajo, ¿no? Y vas aprendiendo mucho y vas viendo que puedes aportar muchísimo para que más personas que tenemos una condición de discapacidad podamos llegar a trabajar y o poner un emprendimiento, como fue mi caso. Oye, Jorge, a ver, me surgieron muchas preguntas mientras hablabas, pero hay una que sí quiero como enfatizar y me comentabas que durante 20 años estuviste, pues ahora sí que atendiéndote desde tu individualidad, ¿no? Y ya cuando conoces a Roxana decides o empiezas a involucrarte más como con una comunidad de personas con discapacidad. Y ahí es en donde me quiero enfocar porque quisiera que me platiques, o sea, cuáles son las grandes diferencias previas a tú pertenecer a una comunidad de personas con discapacidad a tu vida antes, ¿no? Supongo que existen y pues cuéntanos un poco sobre esa experiencia. Y claro, son procesos en los que requiere mucho aprendizaje. Primero, desde que adquiere la discapacidad, ¿no?
Cuando adquieres la discapacidad es un choque muy fuerte en el que tienes que trabajar mucho con tu familia, con las personas cercanas. De repente un día cambiar de no tener una discapacidad al siguiente día, cuando abres los ojos, ya no puedes caminar y ya no vas a poder hacer las cosas como las hacías antes, porque sí se pueden volver a hacer, ¿no? Ya después las vas trabajando. Y después también representa un aprendizaje cuando tú eres independiente de la discapacidad, cuando no tienes relación con algún colectivo, vives en un mundo aislado, vives en un globo, yo así lo vivía, pues Ujú, porque yo tenía mi negocio, porque yo tenía mi auto, bueno, aunque yo no manejaba y toda la vida manejaba a mi esposa después de mi accidente, este, pues manejabas en un globo fuera de la realidad que vivimos todas las personas con discapacidad. Yo fui afortunado ujú, dentro de mi accidente, dentro de la discapacidad, en que yo tenía esta posibilidad de tener mi propio negocio, al cual ya venía trabajando. Mucha gente no lo tiene. Mucha ujú, gente te cambia la vida totalmente, eh, y entonces es enfrentarse a ese reto, ¿no? De cómo voy a vivir ahora ujú, ya con la discapacidad. ¿Cómo voy a vivir ahora cuando estás eh, en una situación de discapacidad en el aspecto laboral, en el aspecto familiar, en el aspecto de cultura? Y obviamente yo en mi caso, pues te digo, yo al final de cuentas prácticamente yo pensaba que tenía todo, porque te digo, tienes tu negocio, tienes tu familia, el negocio está aquí en la casa. eh, yo atendía desde antes de que accidentarme, desde aquí en la casa, entonces no implicaba mucho. El centro comercial no está muy lejos, yo no veía todas estas barreras ujú, a las que una persona con discapacidad ordinaria vive, ¿no? Justo cuando ya vas entrando a este mundo, a conocer a más personas que viven otra condición, te abre los ojos. Te abre los ojos y dices, ay, yo puedo hacer algo más por, ¿no? Yo estoy viviendo con la discapacidad y no he hecho más por otra gente que está en una situación similar. Y también, Laura, y eso lo digo con toda honestidad, vas viendo que esto se convierte en una posibilidad de negocio ujú, ujú, para todos, porque pues no hay nada en cuanto a la discapacidad. Y ujú, te repito, a lo mejor yo sí antes de entrar al colectivo, antes de entrar a la fundación, pues, te encontrabas con barreras de escaleras, te ujú, encontrabas con algunas barreras de oportunidad laboral, porque pese a que, y eso sí lo quiero dejar muy bien claro, que aunque yo tenía mi negocio, yo sí de repente buscaba trabajo porque mi negocio era en las tardes, noches, una liga de fútbol, que es mi negocio, funciona ujú, normalmente a partir de las 6 7 de la noche. ujú. Eh, yo tenía todo el día libre, entonces yo quería aprovechar, a mí siempre me gustó estudiar mucho, aprender mucho. Y de repente decía, yo quiero hacer algo más útil, quiero tener un dinero y por ahí llegué a hacer algunas postulaciones, no por la necesidad de trabajo, no por la necesidad de dinero, sino más bien por entretenerme en hacer algo por las mañanas, ¿no? Cuando entras ya a una fundación, y comienzas a aprender de otras personas que viven en situaciones eh, que tú dices, ay, caray, esto está mucho más pesado de lo que que yo vivía, ¿no? Porque en sí, tengo que de repente te enfrentabas a algún rechazo en una oferta laboral, pero no lo ponías como problema, pues porque yo tenía Claro. mi negocio. Yo lo veía muy individual. Ujú, Cuando ya vas viendo que no solamente es el Jorge, sino que vemos 20 millones de personas que viven con una discapacidad y que no todas tienen la misma oportunidad que yo tuve de tener mi negocio, que no todas las personas tienen la misma oportunidad de haber tenido un aprendizaje, escuela, eh, que no todas las personas tienen una red de apoyo, una familia que te pudieran haber apoyado para sacarte adelante, dices, "Ah, te cambia la perspectiva, ¿no? Y ya comienzas a querer aprender, a querer ver, a querer ayudar a más personas y con eso estamos, ¿no? Oye, y ahora que ya empiezas a hablar un poco sobre estos retos de la inclusión laboral, o sea, nos mencionabas que eres coordinador de Finderis.
y además director de tu propio proyecto, pero antes de ahondar en eso, o sea, justo háblanos un poco sobre esas barreras de entrada que se presentan, ¿no? Con las personas en alguna condición de discapacidad, pues se enfrentan al momento de buscar empleos. ¿Con qué te has encontrado y cómo están apoyando desde Fin de Disipación por Ganar para reducir estas brechas? Muchos, Laura. Fíjate que, y justo retomando un poquito lo que te platicaba, que yo había buscado trabajo. Hace muchos años y siempre ahora que doy la plática pongo este ejemplo, que me sucedió hace muchos años, quise yo eh, postularme para una vacante. Me postulé y me llamaron por teléfono y me dijeron, véngase, traiga sus papeles, nos gustó mucho su currículum. eh, Era atención a clientes vía telefónica, tampoco era algo relacionado con la carrera que yo estudié, que es comunicación. Pero por los estudios yo creo que me llamaron. Lo esperamos, es más, mañana traiga sus papeles, porque de una vez lo va a entrevistar el jefe y si el jefe que va a estar a su cargo le parece bien, damos el proceso para que usted entre el próximo lunes. Perfecto, ¿alguna duda? No, me da la dirección, Avenida Universidad, al número, octavo piso. ¿Ok? ¿Tienes alguna duda? No, nada más una pregunta. ¿Tienes elevador? Y me dice la señorita, no. Y dice, digo, me pregunta por qué, y le digo, pues es que tú Caray. pediste persona con discapacidad, pero yo soy persona con discapacidad usuario de silla de ruedas. Ah, no te preocupes, puedes venir y aquí te ayudamos a cargar, hay muchos hombres en el área. Te repito, era un call center, atención a clientes. Qué barbaridad. Yo todavía me quise dar la oportunidad. Le Ujú, dije, oye, ahí va a ser la entrevista. Y me dice, no solamente va a ser la entrevista, si te quedas aquí va a ser tu lugar de trabajo, todos los días. Y yo lo pensé sin estar empapado en el tema. Digo, ujú, imagínate todos los días estar dependiendo de que te suban, te bajen, de vivir esclavizado en un lugar, si es que no hay alguien claro. que te pueda ayudar. Si quieres ir al baño, si quieres subir o bajar a la hora de la comida, no sé, como muchas personas a lo mejor de repente irte a dar la vuelta para relajarte un poquito en lo que vas, te digo, a hacer tus eh, necesidades de autohigiene y autocuidado. Eso me sucedió hace muchísimos años antes de que yo aprendiera y justamente es lo que he estado viendo, todas estas barreras que tenemos, quienes hay una discapacidad para conseguir un empleo, barreras desde accesibilidad, barreras del desconocimiento que se tiene sobre la discapacidad y que no permiten que más personas puedan ser incluidas laboralmente, ¿no? Hay mucho todavía capacitismo en la sociedad y en todas las áreas, pensando en que una persona con discapacidad no puede hacer alguna actividad. Ujú, eh, y no solamente laboral, te repito, deportiva, incluso familiar. Hay mucha gente que dice, ¿cómo una persona con discapacidad puede tener una familia? ¿Cómo una persona con discapacidad puede vivir su sexualidad? Claro que se ujú, puede, ¿no? Eso lo vas aprendiendo, pero justo este desconocimiento que se tiene sobre el tema van poniendo estas barreras que impiden que nosotros podamos participar plenamente como cualquier otra persona, ¿no? Y es algo de lo que he ido notando desde estos 28 años, ya también tengo mucho tiempo viviendo con la condición de discapacidad y vas viendo que se ha ido avanzando, sí, pero no como quisiéramos. Nosotros quisiéramos que cada vez hubiera más oportunidades, que hubiera más accesibilidad física y de comunicación y de información que permitiera a todas las personas poder aprender, que hubiera también desde el aprendizaje, que no se, que se tenga la oportunidad de aprender para poder después implementar estos conocimientos en un trabajo, en un emprendimiento, ¿no? Que hay poca capacitación a las personas, justo por todo lo que te estoy comentando, falta de accesibilidad, desconocimiento sobre el potencial de las personas que tenemos una discapacidad y, y creo que hemos ido avanzando. ¿Cómo lo hacemos en la fundación? Pues trabajamos con la fundación y en Pasión por Ganar manejamos más o menos en cuestión laboral la misma
la misma estrategia. Por un lado, atendemos a las personas con discapacidad. Nosotros nos hemos caracterizado en recibir a todas las discapacidades. No nos especializamos solamente en una condición. eh, Tenemos que abrirnos a recibir a todas las personas porque creemos que si yo me cierro, yo mismo estoy discriminando a recibir a otras personas que se acercan contigo. Buscamos hacer un proyecto de vida donde chequemos sus competencias, sus habilidades, qué es lo que les gusta hacer, qué es lo que no les gusta hacer, y checar su condición de discapacidad también para pegarnos a la normativa vigente. A partir de ello, tratar de buscar una oportunidad laboral que se ajuste a la persona para que este proceso sea exitoso. Y por el otro lado, pues tenemos que buscar este match a través de las empresas. ¿Quiénes son las que te van a poder dar este empleo? Pues las empresas. Y justamente abrirles la oportunidad del conocimiento, de que aprendan sobre la discapacidad. Y buscamos también que sea algo completo. De repente me decían, hay una empresa que te hace el estudio de accesibilidad, pero hay otra empresa que te hace el taller. Pero yo nada más me dedico al estudio de accesibilidad pero no te hago talleres. Y yo nada más tengo bolsa de trabajo. Entonces tratamos de ser lo más completo, darle todas las alternativas a las empresas, decirle, mira, nosotros te hacemos desde un estudio de accesibilidad que permite identificar si tus instalaciones son accesibles o permiten que cualquier persona pueda acceder, ver cuáles son estas áreas de oportunidad que se tienen, eh, proponerlas de acuerdo a la normativa y de acuerdo a la misma condición. Estos talleres de concientización que se hacen, pues justamente para que se vayan aprendiendo sobre lo que es la discapacidad, lenguaje incluyente, cómo tratar a una persona con discapacidad, el tema de ajustes razonables, la normativa, cómo puedes tú hacer uso de los beneficios fiscales que te dan cuando tú apuestas por una persona con discapacidad, cómo tenerle miedo a una desvinculación hacia una persona cuando ya la contratas con discapacidad. Todos esos temores que hemos visto en estos largos años que las empresas tienen, lo hacemos en estos talleres. Por supuesto también, ok, ya hicimos este trabajo, pero ahora, ¿dónde está el talento? Ah, pues también tenemos talento con discapacidad, talento que tiene eh, de todas las escolaridades, porque digo que nos llegan de todo tipo de discapacidad, personas que han tenido la oportunidad eh, ya incluso de haber trabajado, de haber estudiado, de haber tenido maestrías y que adquirieron la discapacidad, bueno, pues ahí tenemos este talento. Y buscamos hacer este match entre las personas que tenemos en nuestra bolsa de trabajo con las empresas que vamos preparando, ¿no? Para darle todas las herramientas. Hemos ido avanzando, no como se quisiera, porque también no es un proceso sencillo, Laura, hay que comentarlo. Tienes que atender a la persona con discapacidad, también Ujú. tienes que trabajar mucho con las personas con discapacidad, que normalmente siempre hemos sido abandonadas y relegadas a todo tipo de atención y entonces hay que trabajar con las personas con discapacidad y hay que trabajar con las empresas, ¿no? Sí, 100%. Y te iba a te iba a preguntar un poco sobre ya el impacto que ustedes han visto con las empresas. O sea, una vez que ustedes intervienen, cuéntanos un poco sobre estos cambios que empiezan a verse ya en la dinámica general de estos negocios o de estas empresas a las que ustedes llegan. Mucho, la verdad que nos impacta. Y antes de continuar, te platico. Nosotros en la fundación, y previo a entrar ahorita a la grabación, te comentaba y te platicaba de estos cursos a los que de repente nos metían. No basta con vivir nosotros la discapacidad, nosotros estamos muy comprometidos en que también tenemos que ir aprendiendo y que por supuesto suma muchísimo la experiencia que el día a día tenemos quienes vivimos una condición de discapacidad y la red de apoyo, porque a veces son las cuidadoras también en las que se enfrentan a todas estas barreras, las personas cuidadoras, a todas estas barreras y que también van aprendiendo y van pudiendo sumar a cómo podemos incluir laboralmente a una persona con una discapacidad que requiere un nivel de apoyo un poco más extenso.
Eh, Todo eso ha venido sumando, perdón, se me fue un poquito por pensar en cuál fue el origen de la palabra. De La la pregunta. pregunta pues va relacionada sobre todo a ver cuáles son los beneficios o cambios que ustedes como Ok, empresas. ok. Ya que te iba, comenzamos a prepararnos y tomamos muchos cursos para hacerlo. Y afortunadamente nosotros, cuando yo tuve la coordinación, tuve la oportunidad de que la empresa Amazon nos contratara a nosotros para llevar todo su proceso aquí en México en cuestión de inclusión laboral. Y eso nos abrió muchísimo las puertas porque Amazon estaba muy abierta a todo lo que nosotros íbamos proponiendo que se podía hacer. Y logramos incluir en menos de un año a más de 60 personas con discapacidad, con resultados muy asombrosos, no solamente para las personas con discapacidad, porque por supuesto ya era conseguir un empleo formal en una empresa con todas las prestaciones que una empresa de esa índole tiene, sino también que aplicaba los ajustes razonables necesarios para que esta persona pueda trabajar. Exitoso para la empresa porque fue viendo los resultados que se fueron presentando con este talento que nosotros incluimos en esta empresa, en esta y en las subsecuentes que vinieron, ¿no? Porque se hace ya un trabajo muy completo en el que vas abarcando. No trates de dejar ningún cabo suelto para que siempre sea el proceso exitoso para todos. Por eso mi nombre de mi consultoría se llama Pasión por Ganar. Nosotros buscamos que ganen todos. Y por supuesto que gane la empresa. La empresa no va a perder, no va a querer apostar nada más como un beneficio social. Las empresas estamos para generar, para producir. Y entonces cuando tú le das a la empresa todas estas alternativas donde eliminas al máximo estas opciones de fracaso, pues se quedan muy contentas. Hemos visto que la productividad también en las empresas, en estas que hemos ido trabajando, va eh, aumentando, porque no solamente es la aportación que el talento da del trabajo normal, sino todos los beneficios que te trae cuando una persona con discapacidad trabaja o está en un equipo de trabajo, ¿no? Entonces, la verdad que nosotros nos ha quedado, creo que ese ha sido el éxito, parte del éxito que hemos tenido, eh, que las empresas están muy contentas con todo el trabajo que se ha venido haciendo, que es un trabajo muy completo, que no se deja nada más ok, te mando el talento y a ver cómo te va, ¿no? Hay que ver todo lo que incide para que todo el mundo esté contento, todo el mundo sea productivo y todo el mundo esté ganando. Entiendo. Oye, está padrísimo este ejemplo que nos compartes de Amazon porque pues justo casi siempre son las grandes empresas, o sea, grandes empresas me refiero incluso a transnacionales que traen estas políticas como muy ya claras, ¿no? Sobre los temas de inclusión. Y justo mi pregunta va en ese sentido, si tú notas alguna diferencia entre la políticas de empresas mexicanas versus alguna transnacional, si notas alguna diferencia relevante. Y si es así, pues ¿a qué crees que se deba? Es un tema de regulación interna de México, pero bueno, a ver, cuéntanos tu perspectiva. Tiene que ver la cultura, por supuesto, ¿no? La legislación, la normativa. En otros países donde ya operan estas grandes empresas, aplica una normativa, por ejemplo, de manejar un objetivo, se le llama cuota, donde ya tengas un número de personas mínimo de personas por trabajar, ¿no? Que ya la legislación te obliga y aparte te acompaña y eso se aplica en otros países. No sé si con mucho éxito o no, pero se aplica en otros países. Y cuando vienen a México, pues ya vienen con esa cultura. Y obviamente tienes que comenzar a tropicalizarlo de acuerdo, pues también a la cultura que se vive en México, no solamente en cuanto a normativa, sino en cuanto a las personas con discapacidad. Sí es un poquito diferente, pero también cada vez más empresas mexicanas y transnacionales están apostando, ¿no? Porque también eh, están eliminando esta barrera, como te comentaba, del desconocimiento.
Y cada vez a nosotros nos gusta más que sea por el convencimiento de que el talento con discapacidad te va a ayudar más que por una obligación. Porque si bien es cierto, es necesario que la ley te exija a las empresas a tener eh, un cierto número de personas con discapacidad trabajando, para nosotros, o por lo menos te hablo que para mí, es más importante que estés convencido de lo que estás haciendo. Cuando haces una cosa porque te obligan, como que no lo haces tan comprometido, tan convencido de que es lo correcto. Aquí, yo siempre que tengo la oportunidad les platico eso, cualquiera de nosotros puede tener la discapacidad, te va a llegar seguramente la discapacidad cuando seas adulto mayor y en cualquier momento te puede llegar la discapacidad como a muchos de nosotros nos ha llegado la discapacidad de un momento a otro. ¿Por qué esperar hasta que te llegue la discapacidad a hacer los cambios? ¿Por qué no comienzas tú a trabajar en que estás haciendo lo correcto por cualquier persona, incluso por alguien cercano a ti o por ti mismo, ¿no? Eh, Te repito, cada vez más empresas lo están haciendo y eso nos gusta. Quisiéramos que fuera más rápido, pero también entendemos que no es tan sencillo, que tienes que cambiar algo que no se ha trabajado durante muchas décadas, que no lo vas a llegar a cambiar y modificar así de un día para otro, porque hay que trabajar, te repito, en muchas cosas. Primero, las personas con discapacidad, las empresas, la accesibilidad física. Te voy a platicar rapidísimo algo, Laura. Hemos tenido empresas con las que hemos trabajado muy bien, que tienen su infraestructura, está muy acondicionada para recibir a cualquier persona con discapacidad. Eh, Puede ser una persona silla de ruedas, puede llegar una persona ciega, están muy bien trabajadas en accesibilidad física, están ya trabajadas en concientización. Hemos trabajado en encontrar la vacante adecuada, pero no te llega el talento. ¿Y por qué no te llega el talento? Porque están ubicadas en una zona donde no hay transporte público accesible que te permita llegar a quien vive con una discapacidad eh, para esa vacante, para ese puesto, no te llegan. Entonces también tenemos que trabajar mucho con las autoridades, con los gobiernos, para que brinden todas estas herramientas que posibiliten a cualquier persona poder trabajar, ¿no? Sí, 100%. Y fíjate que eso ya me lo han platicado constantemente, ¿no? Pues, que cumplen todas las condiciones menos el de movilidad, menos el de poder llegar al espacio de trabajo. Y bueno, ahí también son muchos factores, ¿no? Desde justo la política pública de movilidad hasta pues las planeaciones de estas empresas en sus ubicaciones. Entonces, pues sí, ese es otro de los grandes retos. En estos 10 años, Jorge, ya para ir cerrando la entrevista, en estos 9, casi 10 años que llevas ya siendo partícipe de organizaciones sociales para impulsar a personas con discapacidad, o sea, quisiera preguntarte un antes y un después, ¿no? ¿Qué has visto en términos de avance de cuando tú empezaste, en dónde estamos parados ahorita? Y por último, o sea, ¿qué mensaje darías hacia las empresas u organismos que nos ven con respecto a la misión de incluir a más personas con discapacidad a sus espacios de trabajo? Claro, sí he visto avance, la verdad, te repito, de la primera ocasión que fui a una feria del empleo, donde conocí yo la fundación, donde a lo mucho había 7 empresas por ahí eh, eh, tratando de conseguir talento con discapacidad. Actualmente, como vamos, cada vez más empresas están sumando. Sí, sí, creo, hemos avanzado, que cada vez hay más interés en, en, en las empresas por apostar por la inclusión de personas con una condición. Eh, no hemos avanzado tanto en legislación, es más, nos hemos estancado y si no te digo que retrocedido en algunas situaciones, sobre todo en los últimos años. eh, Porque también rápido te comento, la política asistencialista de repente no ayuda muchísimo. Eh, por supuesto que es una ayuda, pero no debe ser la base para una política pública, el asistencialismo, y entonces de repente eso nos detiene, nos frena, porque muchas personas con discapacidad ya nada más se quedan con que se tiene que recibir el dinero y no, hay que también trabajar para generarlo, hay que aprender para poder generar más.
Se ha ido avanzando, falta mucho, te digo que repito, eh, cada vez más empresas en todos los ámbitos, pequeña, mediana y grandes empresas están sumando. Y muchas también eso nos está gustando, que es por el convencimiento, que es porque realmente ven una oportunidad. ¿Qué le diría a las empresas? Justo lo que te comentaba, que se acerquen a instituciones como nosotros, a empresas como las que nosotros estamos ahorita trabajando, donde estamos promoviendo la participación de todas las personas con discapacidad. Que se quiten ese temor, que se quiten ese miedo, que se acerquen a conocer un poquito más sobre lo que es la discapacidad, los beneficios que van a tener cuando apuestan por la inclusión de personas con una condición de discapacidad. Yo eso es lo que les diría, que se acerquen también con expertos, con gente especialista en el tema, justo para que estén bien acompañadas en todo su proceso y que, repito, pueda ser una oportunidad para que todos ganemos, ¿no? Padrísimo, Jorge. Muchas gracias. Pues bueno, para cerrar, si quieres compartirnos tus redes sociales o formas de contacto. Sí, claro, mira, nosotros nos pueden encontrar en nuestras redes sociales como Pasión por Ganar o Findedis, arroba Pasión por Ganar o Findedis, está en Facebook, Instagram, eh, ahí. Y a mí me puedes localizar en el correo jorge arroba pasionporganar.mx y les voy a dejar mi teléfono de contacto 55 63 19 04 36, donde podemos dar atención a personas con discapacidad justo para ver este acompañamiento rumbo a una búsqueda de una oportunidad laboral y a las empresas para hacerles todo este acompañamiento para que puedan ser empresas totalmente incluyentes y puedan recibir talento con discapacidad. Padrísimo, Jorge. Muchísimas gracias.